Hola, buenas tardes. Comenzamos hablando de que el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la primera ley de cambio climático en España. La norma sale adelante en medio de las críticas por la falta de ambición de los objetivos establecidos. El Gobierno, sin embargo, ha defendido que los objetivos de recorte de emisiones se van a revisar al alza en 2023 y ese es el argumento en el que se ha apoyado. El objetivo principal es que España consiga la plena descarbonización para el año 2050. La mayoría de los grupos parlamentarios ha mostrado su apoyo, a excepción del Partido Popular, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra. Con esta ley, España pretende cumplir sus compromisos a nivel internacional. Y el Banco de España muestra sus recetas para superar la crisis del COVID y lograr una recuperación lo más vigorosa y duradera posible. En su informe anual, el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos reclama al Gobierno incrementar en los próximos meses las ayudas a las empresas en dificultades pero viables, así como flexibilizar los ERTE. Las perspectivas de la economía española en el medio y largo plazo están condicionadas por una serie de retos estructurales de una magnitud notable. Varios ya existían antes de la pandemia. Entre ellos están la necesidad de incrementar nuestra productividad, la corrección de las deficiencias de nuestro mercado laboral, la reconstrucción de los márgenes de actuación de la política fiscal y, finalmente, el abordaje de los desafíos vinculados con el envejecimiento de la población, la desigualdad y el cambio climático. La respuesta de política económica que se dé a estos retos determinará el vigor y la sostenibilidad de nuestra senda de crecimiento y de nuestro estado del bienestar en el futuro. Basada en una reducción a la mitad de los costes del despido a cambio de crear un fondo de capitalización similar a la mochila austriaca, en el que los empleados acumularían un capital a lo largo de su vida laboral. El impacto de la pandemia sobre la economía española está siendo particularmente elevado. Un impacto que ha sido muy desigual, concentrado en determinados sectores como la hostelería, el ocio, el comercio y el transporte, en determinados grupos poblacionales como los trabajadores jóvenes con contratos temporales y rentas bajas, y en determinadas empresas, en particular las de menor tamaño. El avance de la campaña de vacunación, la reducción gradual de las medidas de contención de la pandemia y el comienzo de la implementación del programa europeo Next Generation EU deberían apoyar a partir de ahora un mayor dinamismo. En todo caso, los efectos adversos de la pandemia sobre el nivel de PIB, el empleo y las cuentas públicas pueden perdurar varios años. El Banco de España también advierte que los niveles de desigualdad en la sociedad española aumentarán a consecuencia de la crisis y reclama políticas de redistribución de la riqueza. En su informe anual, la institución pone el acento en que la pandemia tiene una especial incidencia negativa en algunos colectivos de trabajadores vulnerables. El impacto de la pandemia sobre la economía española está siendo particularmente elevado. Un impacto que ha sido muy desigual, concentrado en determinados sectores como la hostelería, el ocio, el comercio y el transporte, en determinados grupos poblacionales como los trabajadores jóvenes con contratos temporales y rentas bajas, y en determinadas empresas, en particular las de menor tamaño. El avance de la campaña de vacunación, la reducción gradual de las medidas de contención de la pandemia y el comienzo de la implementación del programa europeo Next Generation EU deberían apoyar a partir de ahora un mayor dinamismo. En todo caso, los efectos adversos de la pandemia sobre el nivel de PIB, el empleo y las cuentas públicas pueden perdurar varios años. Funcas revisa al alza la previsión de crecimiento para la economía española del 5,7% al 6% en 2021 y la inflación alcanzará el 2% por el encarecimiento de los productos importados. Según su actualización de las previsiones de primavera, la recuperación podría ser ligeramente más rápido de lo previsto por la aceleración del ritmo de vacunación y la mejora de movilidad y el turismo, entre otros puntos. Lo hará de la mano de la demanda interna, que aportará 5,5 puntos del PIB por el mayor gasto de los hogares. Y la creación de empresas se dispara un 61,8% en marzo, hasta su cifra más alta en casi 13 años. Fueron un total de 10.968 nuevas empresas. Se encadenan 2 meses consecutivos de tasas positivas después de haber aumentado un 3,1% en febrero. Hoy
Hay que tener en cuenta que las cifras de marzo de este año tienen como base de comparación marzo de 2020, en el que todo estuvo cerrado desde mediados de mes por el estado de alarma. Y la compraventa de vivienda se dispara un 83,7% en marzo y el precio cae un 4,7% según el Consejo General del Notariado. El fuerte incremento se debe al escaso número de operaciones cerradas en marzo en 2020 por la pandemia. Y el Gobierno diseña un nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos con cuotas desde los 90 euros al mes hasta los 1.220 euros, dependiendo de los ingresos. Según la propuesta remitida por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, se establecerían un total de 5 tramos por debajo de los 22.000 euros de ingresos anuales que pagarían una cuota menor a la actual. El resto estaría por encima. En cuanto a la cotización sobre ingresos reales que hoy hemos conocido para los autónomos, nuestro no rotundo. Hoy estamos mucho más lejos de cualquier acuerdo con el Gobierno que lo que estábamos ayer por la mañana. En primer lugar, hay que decir que esta propuesta es inaceptable, entre otras cosas porque está mal diseñada. Una propuesta de cotización por ingresos reales no puede ser que un autónomo en 2023 que tenga un rendimiento neto de 3.000 euros pague 2.400 euros a la Seguridad Social. Eso no es cotizar por ingresos reales, eso es trabajar para la Seguridad Social. Ni tampoco que cuando termine en el último tramo dentro de 9 años, un autónomo que tenga un rendimiento neto de 49.000 euros pague 1.225 cada mes a la Seguridad Social, y un autónomo que tenga 12.000 euros menos, es decir, 37.000 euros, pague 600 euros, la mitad. El Gobierno hoy vuelve a errar y nosotros estamos convencidos que esto va a terminar en una trituradora de papel. En la información sobre la pandemia, la jornada nos deja cifras en descenso: 6.418 nuevos casos y 108 fallecidos. La tasa de incidencia baja 7 puntos y se sitúa en 173,78 casos. La variante india ha pasado a ser considerada como preocupante por la OMS. Es la cuarta que recibe este calificativo después de las variantes sudafricana, británica y brasileña. La India sufre más de 4.000 fallecidos por segundo día consecutivo y más de 360.000 nuevos contagios al día. Además, varios estados han tenido que suspender la campaña de vacunación por falta de dosis. En España, la Comisión de Salud Pública decidirá la próxima semana si administra la segunda dosis de AstraZeneca a personas menores de 60 años que ya recibieron la primera. Patriotas con pauta completa vacunados. Y hoy les digo que con estas 13 millones de nuevas vacunas vamos en línea recta hacia la inmunidad de grupo, es decir, que 33 millones de compatriotas estén vacunados a mediados de agosto. Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Manuel? Muy bien, buenas tardes. Espero que todos estén bien allá en España. Les mando un fuerte saludo. Pues rápidamente, mi querido Manuel, iniciamos la sesión en terrenos positivos. Como cada día les comparto la pantalla. Estamos cotizando con ligero repunte positivo, 0.17 arriba, y la verdad es que esto se debe principalmente a empresas de la industria de la energía, como es Genova, y Cemex, que es ya hemos platicado bien de esta empresa dedicada a la parte de la explotación de cemento y comercialización de cemento. Y es importante resaltar esto, mi querido Manuel, amigos allá en España,
porque el día viernes se dio, sí fue el día viernes se dio a conocer los datos principalmente de la inversión fija bruta. Y estos datos de la inversión fija bruta es principalmente, pues están teniendo cierto repunte. Aquí lo que podemos ver es el cierre del año pasado. Sin embargo, es de resaltar que aquí esta tendencia a la baja que tenemos fue precisamente por un tema de una cancelación que tuvimos en México de un aeropuerto internacional, un proyecto que pues vaya, tenía muchísima expectativa en cuanto a la construcción, y vaya, aquí pues es claramente esta tendencia a la baja. La otra situación que podemos ver se traslada en la parte de maquinaria y equipo. Si bien está teniendo cierta reacción, aún no recupera los niveles de antes de la cancelación de este proyecto que les comento. Y vaya, la industria de la construcción, que está muy aunada al tema de Cemex, de la parte de cemento, pues vaya, sigue teniendo un repunte, pero no se está recuperando en términos anteriores al proyecto. Y es interesante esto, mi querido Manuel, amigos ahí en España, porque pues esto refleja la parte de las empresas que no están dispuestas pues hoy por hoy a seguir apostándole a adquirir más maquinaria y equipo, y pues vaya, proyectos económicos claros y vaya, físicos. Y vaya, la verdad es que tenemos un invitado de lujo, porque lo que estamos hablando son estos activos tangibles, esa parte de la maquinaria y equipo, esta parte pues del balance dura que podemos ver, pero pues bueno, la tendencia es ver los intangibles. Y por favor, mi querido Manuel, ¿quién es nuestro invitado? ¿Qué tal, Alejandro? Soy Samat. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que no te escuchamos, mi querido Alejandro. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí está bien. Ok, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar en Negocios Televisión. Bueno, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo catalogamos los activos intangibles en el balance de la empresa? Okay, los catalogamos dentro de la parte de activos no circulantes, ¿no? Son los activos más importantes que puede tener cualquier empresa, ¿no? O sea, es el ADN, es el know-how con el que movemos cualquier empresa, porque podemos tener todos los equipos, ¿no? Todas las instalaciones, pero si no sabemos cómo operarlos, digamos, para empezar, pues no vamos a poder obtener ese valor a partir de todas esas instalaciones. Entonces, el activo intangible es el alma de toda empresa. Oye, Alejandro, la parte sobre todo de estos intangibles, hoy por hoy con todas las empresas de tecnología, ahorita estamos hablando, pues vaya, de las empresas de construcción, de toda esta parte de la economía, de la maquinaria, claro. Pero hoy por hoy, ¿cómo nos encontramos en el entorno económico en este tipo de activos intangibles? ¿Se siguen utilizando? ¿Están más en boga o cómo estamos? Bueno, pues, de hecho, los que ya no están en boga son los activos tangibles, ¿no? En el programa anterior comentaba cómo hay inclusive empresas donde el valor de la empresa respecto al valor del activo intangible es menor. Es decir, digamos, tenemos empresas, por ejemplo, que ahorita está muy de moda, Pfizer. El valor de su activo intangible con respecto al valor de la empresa es el 102%, ¿no? Es decir, que el valor del activo intangible viene siendo superior. Inclusive una empresa como Boeing, le comentábamos, que pues ahora sí que tiene bastantes instalaciones para la construcción de los aviones, etcétera. Pues el valor de sus activos intangibles también es como del 101%, respecto al valor de la empresa, ¿no? Entonces, digamos, no hay marcha atrás. Cada vez el porcentaje del valor del activo intangible sobre el valor total de la empresa es mucho mayor, ¿no? O sea, y como estoy comentando, inclusive supera el 100% del valor de la empresa.
Oye, Alejandro, ¿y de qué forma yo puedo, como empresario, acceder a capitalizar precisamente esos intangibles? ¿De qué me sirven estos intangibles? Vaya, obviamente después de la situación natural de la propia operación de la empresa, ¿cómo podría capitalizarlo? Ok, bueno, lo que hacemos es identificar esos activos intangibles, los desarrollamos para que cumplan con la normatividad y una vez que tenemos eso lo podemos incorporar a la empresa. Al momento de incorporarlo a la empresa, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar su capitalización. Al aumentar ese capital va a disminuir su apalancamiento financiero. Al disminuir su apalancamiento financiero tenemos el primer beneficio, que es pues esa fortaleza financiera, por lo tanto disminuye su riesgo ante terceros, digamos como instituciones de crédito, y eso significa una reducción de sus tasas, ¿no? Es decir, disminuir su costo financiero de entrada, ¿no? Otra, que si la empresa se encuentra en una situación de venta, pues ya tenemos reconocidos el costo de ese activo intangible, de manera que la utilidad al momento de que se realice esa venta, pues va a ser una utilidad real, no va a ser una utilidad fuera de, digamos, de toda razón, porque normalmente las empresas pues no tienen reconocido ese costo, ¿no? A lo mucho llegan a hacer un due diligence, pero ese due diligence, digamos, es fuera, digamos, de los estados financieros, es como un valor de referencia. Y lo que nosotros hacemos es incorporar ese valor a los estados financieros de manera que esté reconocido, digamos, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Y es un valor de mercado al que llegamos, por lo tanto, es un valor que un tercero también lo puede apreciar y sirve como punto de referencia para realizar, digamos, una venta, una joint venture, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de tener establecido o reconocido ese activo intangible dentro de los estados financieros, pues nos da una vista 360 grados, nos presenta a nosotros un valor en libros totalmente real, que viene a coincidir con el valor reconocido de la empresa, ¿no? Oye, Alejandro, y sobre todo ahorita con toda esta moda del venture capital que muchas veces surgen con estos activos intangibles, se pone la evaluación y de ser necesario cuando buscas estas primeras rondas de capital, ¿te puede servir esta evaluación de los activos intangibles? Claro, claro. Sí, porque recordemos, digamos, dentro de la definición de los activos intangibles, son aquellos activos que carecen de sustancia física, ¿sí? Que tenemos controlados, que podemos identificar los beneficios económicos futuros que nos van a traer esos activos intangibles, ¿sale? Y que los podemos, al momento de identificar, que también los podemos separar, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de esos beneficios a futuro que nos va a traer el activo intangible, pues los tomamos en base, ¿no?, a las proyecciones, ¿no?, en base al business plan de ese, digamos, de ese negocio por el cual estamos buscando, ¿no?, capital para poder arrancar, para poderlo echar a andar, ¿no? Entonces, pues sí, todo ese estudio que se hace, ¿no?, todas esas proyecciones, pues va a determinar en cierta medida ese valor que vamos a tener a futuro y el valor que van a poder tener esos inversionistas a futuro, ¿no? Oye, Alejandro, hay una pregunta, sobre todo en la parte fiscal. ¿De qué forma afecta, pues vaya, cuál es el comportamiento fiscal de estas valuaciones? Okay. Mira, aquí en México, así también como en España, podemos amortizar, ¿no? Los activos tangibles los podemos depreciar y los tangibles los podemos depreciar y los intangibles los podemos amortizar. Es decir, podemos obtener ese beneficio fiscal, ¿no? Aquí en México máximo en promedio un 15%, ¿no?, anual, pero va a depender también de la naturaleza del activo intangible. Digamos, si fuera un contrato, no me da tiempo ponerme de un año el contrato, pues sí lo tenemos que amortizar al 100%, ¿no?
pero normalmente sí en promedio lo que nos marca las normas es un 15%, ¿no? Es decir, que en 7 años podemos amortizar un activo intangible. ¿Y en España cómo se encuentra esa base? Ajá, bueno, pues ahora sí que es similar, digamos, esa amortización. Para serte franco, no tengo el porcentaje exacto, pero sí, España está más adelantado que nosotros en cuanto a los activos intangibles. Inclusive tienen hasta un instituto que reconoce, ¿no? que se encarga de estar investigando y fortaleciendo ese reconocimiento. Aquí en México hemos hecho nuestra parte, hemos cabildeado en nuestra Cámara de Diputados, impulsando este tema de un mayor reconocimiento de los activos intangibles, tanto para empresas como para gobierno, ¿no? Porque pues, es la base actual para cualquier país que quiera desarrollarse o que quiera consolidarse como un país que nosotros aquí en México le llamamos un país de primer mundo, ¿no? Perfecto, Alejandro. Bueno, pues ya sabes, Manuel, pues esta transformación digital que ustedes ya han acogido muchísimo allá en España, del Ministerio de Economía, pues aquí en México estamos avanzando poco a poco y acogiendo esta transformación digital y estos activos intangibles, la evaluación que es muy necesaria. Alejandro Yochimas, muchísimas gracias por tu tiempo y estar aquí en Negocios TV. Gracias, Ricardo. Te agradezco. Es un placer. Alejandro, José Ricardo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Manuel. Hasta mañana. Pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla de cómo hacer que una marca sea relevante en el mercado de Estados Unidos. Nosotros volvemos mañana. Buenas tardes. Adiós. Bienvenidos a Visión Global. Estoy súper contenta porque estoy aquí con Olga Izquierdo y nos va a hablar del marketing digital, que me parece un tema fascinante. Así que bueno, Olga, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer para nosotros estar hoy aquí. Y digo nosotros porque todo el equipo de la agencia, cuando recibimos vuestra invitación, se emocionaron. Olga, fíjate que nos van a hacer una entrevista. Así que bueno, la hemos preparado con muchísimo cariño, de verdad. Estamos encantados de poder estar hoy aquí con vosotros y felices de hablar del mundo del marketing digital, tan de moda ahora. Bueno, Olga, pero antes de llegar ahí, por favor, cuéntanos quién es Olga y cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, voy a hacer la historia corta para que no suene a veces un poco egocéntrico, ¿no? Porque a uno parece que le gusta hablar de sí mismo. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Políticas, en Económicas, he desarrollado parte de mi carrera profesional en el mundo de los recursos humanos, soy madrileña viviendo en los Estados Unidos, hace ya varios años que resido aquí en la ciudad de Miami. Mis inicios están muy ligados al mundo de los recursos humanos y al mundo de las multinacionales, de las telcos, de los bancos, y en un momento determinado hay un viraje en mi carrera y bueno, pues aquí está Cuco. Cuco es la realidad de un
proyecto de emprendimiento mío que lleva desarrollándose ya bastantes años y de que la verdad es, no solamente estoy orgullosa, sino feliz todos los días de poder verlo crecer. Bueno, pues cuéntanos y háblanos de Cuco Company América. Me encanta el nombre, por cierto, ¿no? O sea, ya el tema Cuco me fascina. Qué bueno, qué graciosa. Bueno, nosotros somos una empresa de marketing digital. Cuando mis clientes llaman a la puerta y me preguntan, oye, Olga, ¿y vosotros qué hacéis? ¿No? ¿Y qué es esto? Y yo les digo, a ver, pero ¿tú qué te imaginas de una agencia de marketing digital? Y ellos me dicen, bueno, pues hacéis desarrollos de páginas web, temas de e-commerce, posicionamiento, SEO. Y claro, efectivamente. Hacemos otra área también muy ligada al mundo del social media, el community manager, pues gestionamos las cuentas de nuestros clientes en diferentes redes sociales, pues te puedes imaginar en Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter. Y luego, por otro lado, hacemos la parte cool de la agencia, que son las campañas con influencer, que esto, bueno, pues a uno se le llena la boca y entonces todo el mundo, ay, pero ¿y esto? ¿Y hablas con las influencers? Hacemos campañas para distintas marcas en diferentes localizaciones, tanto en Europa como en los Estados Unidos y para diferentes sectores. Calzado, cosmética, ropa en general, en fin, todo un pool de clientes. Y una pequeña parte que siempre cuento y es la parte de capacitación. Yo vengo del mundo, como te decía, de los recursos humanos, he trabajado mucho en el mundo de la capacitación. Y cuando montamos Cuco, yo dije, no, aquí hay que dedicar una parte a capacitar, a formar y de alguna manera colaboramos con universidades, cámaras de comercio, asociaciones, dando formación para emprendedores también, para digitalizarse, para entender qué significa el mundo, para ver cómo estas herramientas se pueden exprimir. Y la verdad es que es una parte que nos encanta, muy filantrópica, si te digo que realmente detrás de todo ello está el hacer las cosas bien, buscar que la gente conozca todos los recursos y todas las herramientas a nivel digital y que puedan también desarrollar sus negocios. Qué bueno. ¿Y qué te llevó a emprender y con qué obstáculos te has encontrado? Mira, el tema del emprendimiento, hay un momento determinado en tu vida en el que has trabajado durante mucho tiempo para otras empresas y para otras personas y has tenido una carrera y en mi caso de verdad muy feliz y muy contenta de todas las personas que me acompañaron a nivel profesional y el desarrollo que tuve en distintos sectores, pero hay un momento en el que uno se vuelve la rebeldía de la madurez. No sé si esto existirá, igual puedo hacer yo una tesis de esto y entonces uno dice, ay no, pues ahora voy a ser yo mi propio jefe, ¿no? Esta rebeldía de, bueno, a ver cómo esto me lo gestiono. Y entonces bajo esa base y bueno, pues el desarrollo que vas teniendo también a nivel profesional, que a mí me parece importante en el mundo del emprendimiento porque te da también una base para tener una visión de diferentes cosas, pues se crea Cuco y Cuco nos lo traemos aquí a los Estados Unidos y lo desarrollamos, le ponemos todo el pool para que trabaje como agencia de marketing digital. Tenemos oficinas aquí en los Estados Unidos, tenemos oficinas en Colombia, en Bogotá, donde está en parte de nuestro equipo y también, evidentemente, no podía ser de otra manera en Madrid, que uno tiene allí también la parte del corazoncito y trabajamos en esas 3 zonas geográficas que nos permiten cubrir pues, la parte de América, Latinoamérica y evidentemente Europa. ¿Y los obstáculos que te encontraste? Si te encontraste alguno. Wow, sí, claro, por supuesto. Claro, indudablemente. Pues yo siempre hablo de esos 2 obstáculos, ¿no? Los que vienen de fuera y son los que en el día a día, bueno, pues el crecimiento de una empresa y la misma solidez y la madurez de una empresa, pues los vas teniendo y que son de muchos tipos, pues son a nivel de recursos humanos, a nivel materiales, a nivel económico. Bueno, pues todo esto va surgiendo y va fluctuando a lo largo del crecimiento de tu empresa y luego los de uno mismo internos en el que a veces se pone límites, bueno, pues a veces no crees que el proyecto va a salir adelante, eres cortoplacista, pero resulta que el proyecto trabaja en el medio largo plazo, que yo digo que son mucho peores los internos que los externos, porque Total. el externo uno se mete en la cama, duerme en la noche, se levanta en la mañana y dice, encontré la solución, o mira, no la hay, no pasa nada. Exacto. Pero el interno es que te acompaña continuamente, entonces esa es la parte complicada de gestionar y son los que tenemos todos cuando somos empresarios y somos emprendedores y son a veces los más difíciles, ¿no? de
de poder sobrellevar, porque es lo que te digo, ¿no? Uno se los lleva puestos continuamente. Pero lo importante es tener una actitud positiva, tener visión de futuro, tener estrategia. Yo creo que gestionar muy bien, tener una previsión, tratar de, en la medida de lo que se puede, de ver todos los entornos que tiene tu empresa, no descuidar ninguno. Sin lugar a dudas, rodearte de gente infinitamente mejor que tú, porque vas a crecer como persona y como profesional, tener un buen team de recursos humanos. Las empresas somos las personas, esto Total. no se puede olvidar en ningún momento. Yo, que como te digo, vengo del mundo de los recursos humanos, wow, qué grandes somos, hacer un buen equipo, un pool ahí. Y trabajar, o sea, al final es un tema de trabajo, de ser constante y de ser consciente de que a veces las cosas no salen ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y que un fracaso es simplemente una avanzadilla de un éxito que vas a tener en el posterior, y es un momento de aprendizaje. Y sobre esa base, pues irlo gestionando internamente, ¿no? Esa es la actitud, desde luego. Claro. Me encanta la carta a los Reyes Magos que escribes en tu blog acerca de los influencers. ¿Qué dice esta carta? Mira, esa carta empieza, yo tengo hijas adolescentes, y un día la típica pregunta que uno le hace a sus hijos irremediablemente es: ¿tú qué vas a ser de mayor? ¿No? O sea, wow, no tiene que saber cómo se está gestionando la generación futura. Y entonces un día una de mis hijas me dice: estoy pensando que yo quiero ser influencer. Y entonces tú piensas: ay, madre, o sea, es que el mundo ha cambiado. Y entonces esa es la carta de los Reyes Magos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que de un tiempo a esta parte influencer ha habido toda la vida, ¿no? Hablamos de ese musical que había hace 1 año y medio en Madrid, de 33, ¿no? Decía el mayor influencer de todos los tiempos, hablando de Jesucristo. O sea, desde la época de Jesucristo, pues ya teníamos influencers, y a partir de ahí, pues si nosotros pensamos en políticos, militares, investigadores, siempre hay una persona representativa a la que seguimos de una manera pasional, ya sea por un tema de creencias, de dolencias, ¿no? de lo que sea en ese momento. Pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte el mundo de los influencers ha sido como una especie de eclosión y de explosión, ¿no? Y de alguna manera, a quien no le gusta, cuando todos o casi todos que seguimos a un influencer, ver esa vida, ¿no? Que es una vida como todo tan fantástico, tan divino, tan perfecto, que uno dice: wow, ¿yo cómo puedo lograr ser esto? Entonces, esa carta viene a raíz de ese comentario de mi hija, de mamá, yo quiero ser influencer, y cuenta como al final esta, que parece que era una profesión que uno tenía un poco olvidado, que quedaba para algunos, pues se está convirtiendo en una profesión relevante para el futuro presente nuestro y de las generaciones que vienen venideras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué te gusta, o vosotros en la empresa os definís como que tendéis puentes, ¿no? ¿Qué puentes tendéis? Fíjate, cuando a nosotros nos llama, sobre todo cuando desarrollamos las campañas con influencer, y cuando nos llaman los clientes para poder hacer todo este tipo de desarrollo, nosotros nos situamos en una pieza fundamental dentro de las campañas, porque al final, de alguna manera, lo que hacemos las agencias no es solamente poner en funcionamiento una campaña de marketing, sino analizar los beneficios de la marca, estudiar la competencia, definir el target ideal, y de ahí trazar una estrategia coherente, pues, con los medios y con los influencers adecuados para cubrir las necesidades de la marca. O sea, realmente el ponerle estrategia a casi todo en la vida, no importa si se trata de un tema personal, profesional, deportivo, es fundamental, y a eso nos dedicamos también las agencias, y en eso trabajamos nosotros muchísimo, en ver cuál es la estrategia que tenemos que trazar para luego poder conseguir los éxitos. Y es ahí cuando empezamos a funcionar de puente, como tú dices, de alguna manera entre la marca, nosotros y el influencer, ¿no? Para que alinear los objetivos que tiene el cliente y lo que nos puede dar el embajador o el influencer, y hacerlo confluir y tener éxito en la campaña. Ese es nuestro trabajo de puente, de conexión, de conectividad entre unos y otros. ¿Y qué hace a un buen influencer? O sea, ¿qué os hace captar a un influencer? Mira, como casi todo en la vida, nada es ni blanco ni negro, ni bueno ni malo. Lo que hace que un influencer conecte con una marca es que realmente esa persona entienda cuáles son los valores del producto y el servicio que va a representar y que va a vender. Entonces, no existen ni buenos ni malos influencers, lo que existe es una conexión
de la persona que representa la marca con la marca en sí misma. Y esto es importante también decirlo, porque a veces cuando escuchas, ¿no? Es que este influencer no funcionó en la campaña, pues realmente no es eso, es que a lo mejor no escogimos a la persona adecuada. Y hay un tema que hay que mirar y es que muchas veces solamente vemos al influencer, pero realmente lo que a nosotros nos interesa como agencia no es el influencer en sí mismo, sino es todas las personas que están detrás de ese influencer y que realmente son los que al final van a contratar o comprar el producto o el Claro. servicio, ¿no? Entonces, muchas veces perdemos también la visión viendo a la persona que envuelve ese producto, pero lo que tenemos es que indagar un poco más y ver quiénes son sus seguidores, cuáles son sus hábitos de compra, si realmente existe una conexión, una conectividad con nuestra marca y si la persona que lo va a representar va a ser capaz también de lanzar esos valores. Así que no hay ni buenos ni malos influencers, sino como para casi todo en la vida lo que uno hace tiene que elegir a la persona correcta, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Totalmente. Oye, esta pregunta que te la habrán hecho 1000 veces, pero ¿qué es lo que hace falta para tener relevancia como marca en Estados Unidos? Qué bueno, sabes que es verdad, tienes razón, hay muchas empresas que te llaman, ¿no? Y te dicen, bueno, yo quiero pisar este mercado americano y yo quiero ser una marca relevante y quiero hacerme grande y además todos tenemos el mismo sonido, ¿no? Este es un mercado muy grande, es el mercado de las oportunidades, esto es una realidad, este es el país de las oportunidades para muchos aspectos y mucho más en el ámbito profesional. ¿Y cómo yo puedo hacer para llegar a este mercado? Yo creo que hay una cosa que debemos de entender para aquellos que no somos americanos y que vivimos de países mucho más pequeños, es que este mercado es un continente entero. Y entonces, bajo esa premisa, hay que entender también dónde estamos llegando y qué es lo que queremos hacer. Porque yo muy pocas veces escucho a alguien que me diga, oye, Olga, ¿cómo yo puedo llegar al mercado europeo? No, o sea, uno plantea las cosas en chiquitito, ¿cómo puedo darle trazabilidad a mi producto o mi servicio en Alemania, en España, en Portugal? Pero uno cuando llega a Estados Unidos es muy grande, es un continente entero. Entonces hay que trabajar muchas cosas, pero hay algo que hay que empezar a hacer y es desde la misma marca, ¿no? Ver cómo la marca son capaces de satisfacer una necesidad o un deseo del consumidor, en este caso de este consumidor aquí en los Estados Unidos. Y ya de ahí es tarea del marketing de darle ese valor a veces intangible al producto y servicio que vendemos que sobrepase la funcionalidad. Nosotros lo que hacemos es estudiar muy bien el producto, hacemos relevantes las marcas, nos acercamos a los clientes desde la cotidianidad y a través de las redes sociales o interactuando con ellos, a través de campañas con influencers, pues le vamos dando todos esos atributos a la marca para generar una fidelidad y un valor añadido a un mercado con una idiosincrasia tan grande como es este mercado americano. O sea, y luego hay otra cosa que también es importante y es que el llegar a un mercado como este requiere de tiempo, ¿no? O sea, porque este no es un mercado cortoplacista tampoco, como no lo son la mayoría de los mercados, pero este además es un mercado sobresaturado de información en el que el consumidor es exigente porque tiene mucho donde elegir. Entonces hay que darle mucho valor a la marca para que al final el cliente se decante por un producto externo, no originario de aquí, en contraprestación con un producto americano. Y dime una cosa, cuando una empresa quiere estar en redes sociales, hay gente que dice que hay que estar en todas, hay que estar en todas, no hay que estar en todas. ¿Cuál es tu opinión? Mira, hay que estar donde me esté mi cliente, esa es la respuesta. Y para eso, de nuevo, hay que hacer un estudio, hay que trazar una estrategia, hay que entender quién me va a comprar y dónde va a estar. Si mi cliente está en una red social como TikTok, porque es un cliente más teenager, porque el tipo de producto o servicio que yo vendo está mucho más enfocado ahí, pues evidentemente tiene sentido y hace razón el que yo abra una red como TikTok. Si en contraprestación mi cliente es un cliente más maduro que tiene otros hábitos de consumo, que a lo mejor requiere más visibilidad, le tengo que poner fácil el carrito de compra, pues a lo mejor Instagram es una buena plataforma para estar. Esto no es café para todo, lo importante es no donde yo quiero estar, eso es irrelevante completamente como marca. Y esto no se lo debería plantear nadie, es dónde están mis clientes y cuáles son los hábitos de consumo de mis clientes. Si mis clientes consumen de una manera muy específica, allí debo de estar yo. Claro. ¿Vale? Y sobre todo tampoco tratar de sobresaturarnos, porque hemos escuchado hasta la saciedad este mundo, no, es que las empresas tenemos que dar esa omnicanalidad a los clientes. Bueno, sí, si uno tiene capacidad, porque si al final uno tiene abierto 5 redes sociales, de las cuales solamente utiliza una, y la información además que está dando
y el contenido es un contenido que no tiene ningún valor, no tiene sentido. Entonces, seamos también sensatos, no es donde yo quiero estar, es dónde están mis clientes, dónde me van a comprar mis clientes y en función de eso potenciar 1 o 2 o 5 redes sociales para que efectivamente haya una conectividad entre mi marca y el cliente que me quiere comprar, ¿no? Claro. Oye, con estas nuevas redes sociales, ¿qué opinas de Clubhouse? Mira, yo creo que hay que darle su proceso de maduración y de crecimiento. Vamos a ver cómo la red va reaccionando poco a poco. Vamos a ver cómo es de friendly también en el uso, que a mí me parece tan importante. Cada vez las redes sociales son mucho más fáciles de utilizar. Para aquellos que empezamos a utilizar Facebook, Facebook es una red que requiere un poco más de capacitación, pero los que nos hemos pasado a Instagram, Instagram realmente es una red súper fácil de utilizar. Claro. Y con Clubhouse vamos a ver también cómo se mueve a nivel de usuario, a nivel de experiencia de cliente, cómo va a permitir también promocionar productos y servicios y cuál va a ser su razón de ser, ¿no? ¿Por qué va a existir? Porque yo creo que todavía el público no termina de entender muy bien para qué voy a utilizar yo esta red. Y una vez que confluyan todos estos factores, veremos a ver si la red tiene capacidad de subsistencia, porque ya ha pasado que ha habido otras redes sociales que estuvieron, permanecieron y desaparecieron. Entonces yo creo que le tenemos que dar todavía un poquito de trayectoria a esta red social y sobre todo entender para qué las empresas, porque está muy enfocada también al mundo del business, la vamos a poder utilizar y cómo eso también nos va a dar un retorno de la inversión, porque al final de alguna manera tenemos que ver el networking ahí y si realmente el retorno de la inversión merece la pena con el esfuerzo que se hace en trabajar, porque al final una red social es un trabajo. En generar el contenido, en crearlo, en subirlo, en estudiarlo, en ver cómo te están leyendo, ver estadísticas. O sea, que realmente no es una cuestión de publicar. Publicar lo hacemos todos a nivel personal, pero en el mundo de las empresas, el mundo del social media, el mundo digital, tiene una parte muy estratégica y es un trabajo. Entonces hay que ver también, en el caso de Clubhouse, hay un retorno de la inversión con todo el trabajo que lleva de gestión de contenidos. Y hablemos un poquito, porque me has dado una idea, ¿cómo trasladas los valores de la marca a través de las redes sociales, sobre todo en un mercado tan diverso como Estados Unidos? Mira, es importante la transparencia, es importante el ser genuino, es importante la creatividad. Yo esto se lo digo mucho a mis clientes, estamos sobresaturados de información, de contenidos, hemos vivido una infopandemia. Aparte de todas las pandemias que lamentablemente a nivel personal, sanitario, profesional, estamos viviendo, porque hoy por hoy todavía es un presente. Hemos vivido además, se nos ha sumado la infopandemia, ¿no? Una cantidad de contenidos, de información en la que estamos todos saturados. Entonces, para poder entrar en mercados que no son los nuestros, en los que culturalmente uno no se siente tan cómodo porque necesita ese proceso también de conocimiento, yo creo que uno tiene que ser genuino, tiene que ser creativo, tiene que ser transparente, tiene que dar el valor añadido, tiene sobre todo que ofrecer aquello que el cliente necesita, ¿no? Yo creo que a veces también nos miramos, las empresas, nos miramos demasiado a nosotros mismos, los empresarios, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero vender, lo que a mí me gustaría dar. Ojo, pero vamos a pensar también en el consumidor, ¿qué necesita ahora mismo? Entonces, entender también un mercado como el de los Estados Unidos, que es un mercado tan grande, con una idiosincrasia tan particular, con unas culturas absolutamente distintas, nada tiene que ver el norte, el sur y el este y el oeste, la forma en la que se vive incluso, ¿no? En la que se consume, la forma, el poder adquisitivo también, nada tiene que ver. Entonces, y en función de eso también tratar de cubrir las necesidades que tiene el cliente con mi producto y con mi servicio, y no vender lo que yo quiero vender, que eso está fenomenal, pero eso es muy egocentrista y entonces esto lo puede hacer aquel que tiene una gran marca muy posicionada en el mercado y de pronto lanza un producto que tú dices, wow, ¿cómo va a vender esto? No, no importa, ¿no? Yo ya me puedo permitir el lujo de mirarme a mí mismo y decir, quiero hacer esto, pero aquellos que somos más chiquitos, pues realmente lo que tenemos es que estudiar muy bien al consumidor y sabes que empezar a relajar, o sea, dar contenidos de calidad, dar información de valor. Yo le digo a mis clientes, las empresas que vamos a sobrevivir en las redes sociales seremos aquellos, no los que publiquemos más,
Ha llegado un momento en el que no es una cuestión de cantidad. Me acuerdo que antes a mí me llamaban y los clientes me decían, yo quiero publicar no sé cuántos posts al día, no sé cuántas historias. No, oiga, mire, es que esto no hace sentido. O sea, tenemos que trabajar en la cantidad también, perdón, en la calidad de los contenidos que damos, en la Claro. información, en no saturar al cliente de algo que no tiene valor, porque de verdad que tenemos que trabajar más para con los clientes y fijarnos mucho menos en nosotros. Ese es el éxito también de llegar a un mercado como el americano, que está tan sobresaturado de información. El 98%, 97% de los americanos tienen posibilidad de acceder al mundo digital. O sea, Todo, todo, exacto, todo. con lo cual, ojo, para estar ahí tenemos que ser buenos, tenemos que ser exquisitos, tenemos que ser creativos, tenemos que ser genuinos y tenemos que ser verdaderos. Y eso al final el cliente lo nota, lo percibe en las redes sociales, ¿no? No, yo creo que nos acabas de dar muy buenos puntos que son súper importantes a tener en cuenta. Sí. Y ya para acabar, cuéntanos, ¿cuál es el futuro de los influencers? Tú decías que los influencers han existido siempre, pero ahora es otro tipo de tema, ¿no? O sea, estamos hablando de influencers que hacen cantidades astronómicas de dinero y, bueno, pues que tienen otro tipo no tienen los mismos caracteres que tenían antes, ¿no? ¿Tú crees que esto es una moda pasajera o han llegado para quedarse? Yo creo que hay un cambio de tendencia y eso es lo que tenemos que entender. O sea, cuando los influencers se convirtieron en personas tan representativas y tan relevantes para las marcas, pues los primeros influencers, pues no sé, voy a poner el ejemplo de las Kardashian, ¿no? Que han sido como el icono del influencer, ¿no? Y a partir de ahí hubo toda la eclosión, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que al principio las marcas buscaban a las grandes figuras representativas con muchos millones de seguidores, en los que realmente tú ponías un producto en el mercado en su mano, ¡wow! Y llegabas a un montón de gente, ¿no? Además, en todos los lugares geográficos, y la realidad es que esto está cambiando. Y está cambiando porque la tendencia es que se le está dando valor a esos micro nano influencers que llaman ahora, en el que realmente ya no buscamos a la persona súper representativa con muchos millones de seguidores, sino a alguien que tiene una comunidad mucho más pequeña, pero que estos influenciadores a nivel de productividad, a nivel de rentabilidad, de retorno de la inversión de la marca, son mucho más interesantes, son más rentables, son más auténticos y son mucho más cercanos a los consumidores. Al final son gente que tiene muchos menos seguidores, pero sus seguidores son gente que los siguen a pies juntillas, que realmente creen las prescripciones que dicen, que existe una conexión del influencer o del embajador de marca con la persona que le está siguiendo, y esa es la tendencia que estamos viendo en las marcas. Quizás hemos dejado de pagar esas cantidades astronómicas, que no vamos a decir y no vienen al caso, por esas grandes figuras, y nos hemos dado cuenta que aquellos que son más pequeños pero que tienen una comunidad muy cercana a ellos, funciona mucho mejor, tienen mucho más engagement y al final lo que la marca le interesa es esto. Entonces, tú fíjate que el 56, 57% de las marcas, de las grandes marcas que utilizan ahora mismo influencer, lo que te están diciendo es, ojo, yo he dejado o estoy trabajando mucho menos con esas grandes figuras del firmamento, ya casi inalcanzables, pero he preferido trabajar con influencers mucho más pequeños, más localizados, más focalizados, pero que al final el retorno de la inversión es mucho más grande para mi marca, porque es que la prescripción que cae allí realmente es una prescripción de valor. Entonces, los influencers van a seguir, probablemente no con toda esta cantidad que tenemos aquí, de alguna manera va a pasar igual que con los contenidos. Ha habido también una pandemia de influencers, nos han venido por todos los lados, de pronto nos encontrábamos gente que no era representativa, amigos, conocidos, que se hizo influencer, no me lo puedo creer, ¿no? Y entonces la legitimidad ya no la va a tener que uno tenga muchísimos seguidores, sino la legitimidad la tienes la calidad. Volvemos otra vez a eso que decíamos hace un minuto, ¿no? De lo importante es una cuestión de cantidad, no, de calidad, de las personas que te siguen, y no tanto que uno tenga 10.000, 20.000 o 50.000 seguidores. Esto es irrelevante si al final
el retorno de la inversión que yo hago es muy pequeña. Entonces, por ahí van a confluir las cosas, así que cuidado, que ahora lo que nos va a pasar es que cuando vamos a querer seguir a alguien nos va a decir, no, no parece que me puedas seguir porque no eres mi perfil. Entonces, vamos a ver un cambio y una tendencia y de verdad, muchísimo mejor, porque yo creo que esto también le va a dar mucha más calidad a aquellas personas que de una manera profesional están en este mercado, porque también hay muchos profesionales de esto, ¿no? Bueno, yo estoy fascinada escuchándote y me quedaría horas y horas y además es que he aprendido muchísimo, ¿sabes? Así que yo creo que la audiencia también estará tan fascinada como yo y habrán aprendido pues como yo. Así que bueno, espero que esta no sea la última conversación que tengamos. Millón de gracias de verdad a todo el equipo por el trabajo que hacéis y muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, ha sido un verdadero placer, lo hemos disfrutado un montón, espero que también todas las personas que nos escuchen y nos oigan lo disfruten igual. Daros la enhorabuena de verdad encarecidamente porque es interesantísimo esto que hacéis, es un valor añadido que necesitamos todos, empresarios, emprendedores, pues porque cuando uno escucha las vivencias de otros, se siente identificado y también, y se da cuenta de que tanto para lo bueno como para lo malo no le ocurren solamente ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que el aterrizar las cosas, el ponerle nombre y cara también es importante. Ojalá hubiera también muchas personas que hicieran esta labor como hacéis vosotros. Gracias por la invitación y muchísimas gracias. Gracias, Olga.